Buenas tardes, mi nombre es Edwin Andrés Rojas Espitia y mi grupo está conformado por Johanna Lisset Mela Rodríguez y Gerard Steve Romero Castañeda. Vamos a hablar sobre las fuentes reguladas y la fuente variable. Una fuente regulada es un circuito que proporciona una salida de voltaje constante. Una fuente variable es un circuito que permite ajustar la salida de voltaje dentro de un rango determinado. La importancia de cada uno de estos circuitos. Los circuitos como la fuente regulada y la fuente variable los utilizamos en dispositivos electrónicos como los computadores, los teléfonos, los televisores y los equipos de audio. También utilizamos la fuente regulada en la iluminación. Se utiliza en sistemas de iluminación para proporcionar un voltaje estable y eficiente. En los vehículos se utilizan las fuentes reguladas tanto para que nos pueda dar una energía a los sistemas eléctricos. Equipos médicos. Las fuentes reguladas y fuentes variables se utilizan demasiado en los equipos médicos para proporcionar un voltaje preciso y estable. Los circuitos de fuentes reguladas y fuentes variables son fundamentales en el mundo de la electrónica y tienen un impacto significativo en nuestra vida cotidiana, proporcionando energía confiable y controlada a una amplia variedad de dispositivos y sistemas. Fuente variable. Componente y su funcionamiento. Voltaje de entrada. Es la fuente de energía inicial que alimenta el circuito, que proviene de un alternador que tiene 170 voltios pico a pico y 120 voltios RMS, y de un transformador con un rectificador y un filtro, que convierte la corriente alterna en corriente directa y proporciona la energía eléctrica que el circuito variable manipula. ¿Para qué funciona? Es la materia de energía necesaria para obtener el voltaje de salida deseado. Siguiente a esto tenemos Del puente rectificador pasamos a un condensador de 3300 microfarados que filtra el rizado de la fuente rectificada. Se utiliza para suavizar la salida del puente rectificador, reduciendo el rizado proporcionado del voltaje DC más estable. Se elige en función de la corriente de carga y la frecuencia de la señal AC de entrada para obtener un rizado más estable. Del condensador de 3300 faradios pasa al LM317, que es un regulador de voltaje de 3 terminales, que proporciona una salida de voltaje más estable. El voltaje de salida se ajusta mediante una resistencia variable RB1, o sea, un potenciómetro de 10 kiloohmios, y la resistencia fija R1 de 470 ohmios. En este caso, el voltaje de salida está ajustado a 24 voltios, medio en voltaje directo. Siguiente a esto, sigue otro condensador conectado a la salida del regulador, que mejora la estabilidad del voltaje de salida y ayuda a filtrar cualquier pequeño ruido o transistorio generado por el regulador o la carga. También proporciona una pequeña reserva de energía para demandas de corrientes rápidas por parte de la carga. Fuente regulada. Una fuente de alimentación regulada es un circuito electrónico diseñado para proporcionar una tensión de salida estable y constante. Empezamos con un alternador BSINE. Es un generador eléctrico que convierte energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna. Siguiente a esto tenemos el transformador. Encontramos un transformador 2P2S. Esta nomenclatura indica que el transformador tiene dos degradados primarios, el 2P y secundario el 2S. La función principal del transformador es modificar la amplitud de la tensión de corriente alterna. Siguiente a esto tenemos un puente rectificador de diodos UN404 después del transformador. La tensión de corriente alterna pasa a través de un puente rectificador de diodos UN404. Un puente rectificador de diodos está compuesto por 4 diodos dispuestos de tal manera que conviertan la corriente alterna en corriente directa. Siguiente a esto tenemos un condensador de 220 microfaradios. La salida del puente rectificador, aunque sea corriente directa, todavía presenta una ondulación significativa,
Para suavizar estas ondulaciones y obtener una tensión de corriente directa más continua, se utiliza un condensador de 220 microfaradios. El condensador actúa como un filtro durante los picos de tensión rectificada. Siguiente a esto tenemos el diodo Zener UN4733A de 5.1 voltios, el componente clave para la regulación. Un diodo Zener proporciona una regulación de voltaje de 5.1 voltios. Su función principal es mantener un voltaje constante en su terminal, permitiendo que la corriente fluya en la dirección inversa cuando se alcanza un voltaje del diodo Zener, que es de 5.1 voltios. Permite que la corriente fluya en la dirección inversa, protegiendo así los circuitos de sobrevoltajes. Las aplicaciones de los diodos Zener son variadas desde la regulación de voltaje en fuentes de alimentación hasta la protección de componentes sensibles. Al actuar como una referencia de voltaje, se convierte en una herramienta indispensable en circuitos que requieren estabilidad y seguridad. Este tipo de regulación es esencial para el rendimiento óptimo de dispositivos eléctricos y modernos. Siguiente al diodo Zener tenemos una resistencia, el cual es el protector del LED azul, que protege por medio de 150 ohmios, que es la resistencia. Siguiente a esto tenemos el LED azul, que nos indica que si tenemos energía a la salida del circuito.